Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es Nahuel y soy parte de Breaking Good junto con Jorge. Y hoy atentos porque vamos a subir un poco el nivel, vamos a subir un poco la vara de complejidad de lo que veníamos haciendo habitualmente. Y vamos a ir un poquito más allá en este video que creo que va a ser una locura, les va a gustar muchísimo. Y les va a interesar sobre todo si son parte de algún departamento de recursos humanos, son recruiters o están simplemente en la búsqueda de algún candidato, algún postulante para cubrir alguna vacante, algún puesto en alguna empresa, ya sea suya o demás, no importa. ¿Qué me decís si te digo que con Google Form y Google Sheet podés automatizar la búsqueda del candidato para que te filtre los candidatos potables y no solamente eso, sino que además para que te elija cuál es el postulante ideal, para que Google Sheet te dé el resultado de cuál va a ser el mejor candidato o los mejores candidatos para la búsqueda que estás haciendo? Una locura, ¿no? Pero bueno, se puede hacer y lo vamos a hacer en este video, así que vamos directamente, manos a la obra, a ver qué es lo que vamos a hacer hoy. Bien amigos, arrancamos entonces manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es, necesitamos algo, un lugar, un entorno donde recibir un montón de información, ya sea de los currículums, y que sea todo de manera normalizada, es decir, que la información esté uniforme, esté en el mismo formato, esté en las mismas, digamos, secciones, que sea todo igual. Por eso es que no vamos a abrir esta búsqueda, o en este caso, en este sistema, no vamos a recibir un montón de currículums variados donde pueden haber un montón de tipos de datos, pueden ser de formatos distintos, sino que vamos a unificar esa información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a usar una de las herramientas más utilizadas y conocidas también del entorno de Google, que es Google Forms. Justamente Google Forms lo que nos permite es armar un formulario, vincularlo con una hoja de cálculo, como es en este caso de Google Sheet, y ahí volcar toda la información de un formulario que nosotros vamos a elegir. En este caso, yo completé este formulario y vos, si sos recruiter y estás en esta situación, vas a tener que hacer vos este trabajo de completar este formulario. Y atento porque esta parte es fundamental, cómo lo completé, cómo mejor dicho, armemos el formulario y cómo lo pensemos para poder avanzar y que sea efectivo la parte siguiente, que es lo que sigue. Hay que pensar muy bien el formulario, vas a darte cuenta por qué, pero bueno, te voy a mostrar un poquito lo que armé yo. Esto es un simulacro, obviamente, vamos a simular que estamos buscando a alguien para que se postule para un puesto de analista de datos. Entonces yo armé un formulario que es o hace las bases de un currículum donde tiene la información habitual que podríamos poner en un currículum, ¿no? Nombre, apellido, edad, datos personales, la formación académica con el grado en que es, por ejemplo, si puedes un secundario, un terciario, una universidad, un doctorado, el estado del curso o lo que es el estudio en sí, fecha de finalización, inicio, un segundo título por si tiene algún otro título que quiera agregar. En este caso vamos a poner también puesto laboral, experiencia, vamos a poner dos experiencias que tiene el nombre del puesto, el nombre de la empresa, fecha de finalización, de inicio, la descripción del puesto o lo que hacía esta persona en su trabajo, un segundo puesto también laboral, de experiencia laboral, que es exactamente lo mismo, una descripción. Y atentos acá porque hay una parte de competencias, que esto también es muy importante, que fíjense que va a haber, por ejemplo, supongamos que yo para el puesto o la posición que estoy buscando, necesito que el candidato conozca o ver si conoce ciertas herramientas o si tiene ciertas habilidades, etcétera. Entonces para este caso, por ejemplo, fíjense, yo puse cosas como MetaAds, si conoce MetaAds, Instagram, Excel, SQL, Power BI, Python, si sabe inglés o si sabe portugués también. Bueno, esto lo armé yo, pero atentos a esto porque esto también es muy importante. Fíjense que yo estas respuestas no las dejé libradas al azar. Puse 4 opciones entre las cuales quiero que el candidato se maneje y me responda alguna de estas 4. No más que esto, ni menos, no que el candidato invente, sino que simplemente me ponga estas respuestas que yo quiero en estos, no en este orden, pero digamos que me dé exactamente estas 4 respuestas para después yo con esto poder trabajar. Por eso digo, esto lo van a ver después, cuando avancemos, pero va a ser muy importante, yo esto lo pensé de esta manera, va a ser muy importante que ustedes, recruiters o gente de recursos humanos, piensen muy bien cómo van a formatear este formulario antes de largarlo a la luz, porque esta va a ser la parte fundamental para poder determinar qué es lo que sigue. Bueno, y avanzamos. Fíjense que por último tengo una descripción profesional para que el candidato también pueda explayarse un poquito contando un poquito más de sí mismo, la expectativa salarial y bueno, el país, que en este caso esto me quedó abajo, esto en realidad iría acá arriba en la parte de información personal. Pero bueno, no importa, lo que quiero decirles es que es el formulario que armamos. Esto es muy importante, les voy a insistir, para lo que vamos a hacer siguiente, que es en la parte de hoja de cálculos. Vamos a ir directamente a esta hoja de cálculos, que fíjense que me arma una tabla
que esta tabla es en realidad la que me arma directamente Google Forms, ¿sí? Google Forms vincula a una tabla de datos que es esta exactamente, en este caso es esta, ustedes van a tener la suya y van a tener una tabla que va a tener los campos que ustedes vayan poniendo y vayan seleccionando en su formulario. Si no conocen bien Google Forms y no saben cómo vincularlo o no conocen muy bien cómo es que trabaja Google Forms con base de datos y con este caso con planilla de hoja de cálculo, vayan a alguno de los videos que tenemos anteriores, que tenemos un par de videos explicando justamente cómo usar Google Forms y cómo vincularlo o cómo usarlo vinculado con Google Sheets. Así que vayan a verlos también, pero bueno, avanzamos suponiendo que ustedes ya conocen esta información o cómo lo vinculan. Bueno, y fíjense que la información que tenemos nosotros acá en esta base de datos es justamente la información que nos fueron completando los postulantes ficticios en este formulario, suponiendo que ya lo completaron y tenemos estos 11 candidatos o 12 candidatos que van a disputarse el puesto. Fíjense que tenemos todas las columnas completas, acá tenemos toda la info, es la misma info que teníamos en el formulario, nada más que volcado en una hoja de cálculo para nosotros poder empezar a analizar. Bien. ¿Cómo vamos a empezar a analizar esta tabla o qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar a descartar candidatos. Vamos a ir al final, fíjense, de esto todo, la tabla, lo que está en violeta es el formulario, ¿sí? Es la info que yo traigo directamente del formulario que está vinculado y que cada vez que alguien se postula y me envía el formulario, me va a completar o me va a aparecer acá abajo la información. Fíjense que acá, vamos a partir de, para que me corrí, acá. A partir de acá hay columnas que yo agregué que me van a servir a mí para empezar a hacer el filtro y para poder empezar a hacer la selección. Fíjense que acá lo primero que puse son algunos datos que en esta búsqueda vamos a suponer que son fundamentales, que son excluyentes y que sí o sí necesitamos que se cumplan ciertas condiciones para poder considerar al candidato. Entonces vamos a suponer acá, obviamente esto es ficticio y ustedes esto lo van a hacer en base a los requerimientos que ustedes tengan en su búsqueda, ¿no? Pero vamos a suponer que en este caso tenemos 4 requisitos fundamentales. Vamos a suponer que el candidato no puede tener una edad mayor a 30 años para el puesto que nosotros estamos buscando, que sí o sí en Excel, en el conocimiento de Excel tiene que ser o intermedio o avanzado, que en inglés también tiene que ser intermedio o avanzado, y que la expectativa salarial no puede superar los, vamos a poner, 1.900 o 1.800 dólares, que es el presupuesto que nosotros tenemos para este salario, o para este puesto, mejor dicho. Así que bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Acá vamos a empezar a trabajar con condicionales. Arrancamos con, por ejemplo, la edad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un condicional, que es la fórmula que ya conocen, sí, y vamos a ponerle acá, que sí, vamos a buscar en la columna de edad, acá. Si, en este caso, C2 es así, es mayor a 30, punto y coma, esto va a decir que no. O sea, no es apto o no cumple los requisitos. Si no, por el contrario, esto va a decir que sí, sí cumple los requisitos. En este caso, tiene 28 años, así que estaría bien que la respuesta sea así. Le vamos a dar Enter. Y fíjense que, correcto, ya tenemos la primera parte. Ya tenemos el filtro de la edad. Vamos a ir acá. Fíjense que esta tabla quizás va a ser un poco más compleja de ver. Es una tabla que tiene muchas columnas, pero bueno, si ustedes quieren dedicarse o utilizar, o mejor dicho, meterse a este mundo del análisis de datos, realmente van a tener que acostumbrarse. A veces se trabaja con muchas columnas, muchos datos, entonces puede ser medio complejo, uno se puede llegar a perder, pero bueno, es parte de la tarea en sí. Bien. Vamos a estirar esto para abajo y ya tenemos el primer filtro. Fíjense, yo acá le puse un condicional. Ya en otros videos hemos explicado cómo hacer los condicionales, pero un condicional que si dice no, si la respuesta es no, es decir, no cumple con este requisito, me lo va a marcar en rojo. Bien, vamos a ir acá a la parte de evaluación de Excel, ¿no? Vamos a hacer exactamente lo mismo o algo parecido. Fíjense, vamos a poner sí. En este caso yo necesito que sí, vamos acá a la parte de Excel. Bien. Yo necesito que, si acá el candidato, la respuesta que dio es no o es básico, va a quedar afuera. Tiene que ser intermedio o avanzado. ¿Cómo hago esto para tener una expresión lógica, una función de sí con dos, digamos, opciones? Vamos a usar la función dentro de sí que se llama o. ¿Qué es lo que hace o? Te va a permitir que, en este caso, vos puedas evaluar dos tipos de respuesta para una sola condición. Por ejemplo, en este caso, si AC2, que es la respuesta de Excel. No, perdón, es AB2 acá. AB2 es igual, en este caso, a no, que es una de las opciones
que nosotros no vamos a requerir o que vamos a hacer, que es una de las opciones que descarta el candidato. O punto y coma. Fíjense que acá te puedo poner otra expresión lógica. Entonces vuelvo a poner AB y esta vez es igual a básico. Bien. Cerramos esta función. Punto y coma. Esto es igual a no. Es decir, el candidato no cumple con ese requisito. Punto y coma. De lo contrario, sí. En este caso, debería decir que sí. Fíjense que lo que está evaluando acá es que si la primera parte de la función sí dice que AB es igual a no o es igual a básico, la respuesta va a ser no. En cualquier otro caso, la respuesta va a ser sí. Le vamos a dar Enter y fíjense que en este caso está muy bien. El candidato cumplía con el requisito. Es sí la respuesta. Vamos a tirar para abajo, perfecto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar esta fórmula y vamos a hacer exactamente lo mismo con la evaluación de inglés. En inglés, fíjense, vamos a buscar en la columna de inglés, donde está, acá, y queremos también lo mismo, que si es básico o no, el candidato queda descartado. Entonces acá lo que vamos a hacer es, para hacerlo más rápido, es cambiar el número de columna. En vez de AB es AF, y acá en vez de AB es AF, que corresponde a la columna donde están los datos de inglés. Le damos Enter, perfecto, autocompletamos, excelente, y nos queda lo último, que es la evaluación salarial. Bien, acá vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la primera columna de edad. Sí, la expectativa salarial, que es A y 2, perdón, celda A y 2, es mayor, al revés, ¿no? Mayor que, vamos a ponerle $1.900. Entonces no cumple con la expectativa o con el requisito. Y punto y coma, si fuera otro número, entonces es sí. Porque otro número es menor a 1900, entonces estaría dentro del rango de sueldo que nosotros tenemos. Le vamos a dar Enter. En este caso, fíjense, el candidato cumple con este requisito. Le vamos a dar acá todo que sí. Y fíjense que acá ya tenemos completo todo lo que es la evaluación salarial. Ahora, fíjense que, ¿qué tenemos que hacer acá? Esta es la columna más importante. Columna AO, o una de las más importantes. Lo que vamos a evaluar en esta columna es si alguna de estas opciones es no. Si alguna de estas opciones es no, o alguna de estas respuestas es no, el candidato va a quedar afuera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que todos estos requisitos sí o sí se cumplan. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Lo vamos a hacer de esta manera, lo mismo que hicimos recién. Vamos a hacerlo con sí y la función o. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo mismo que hicimos anteriormente para evaluar si el candidato conoce de Excel o conoce inglés. Si, por ejemplo, acá es igual a no, el candidato va a quedar afuera. Pero también vamos a evaluar si AL, en este caso, también es igual a no o es igual a no. No importa si el otro es o no, también va a quedar afuera. Lo mismo vamos a hacer con AM. Si AM2 es igual a no, también queda afuera. Y por último, la última. Si AN es igual a no, mono, acá, no, ahí está. El candidato también queda fuera. Entonces, punto y coma, si alguna de estas opciones o alguna de estas condiciones se cumple, que alguno de estos es no, la respuesta va a ser que el candidato no cumple los requisitos, entonces no. De lo contrario, la respuesta va a ser sí. Le damos Enter y fíjense que acá ya tenemos la evaluación, la primera parte de qué candidatos cumplen y qué candidatos no cumplen con los requisitos de nuestra búsqueda. Acá ya tenemos la primera parte, pero vamos a una segunda muy importante. Porque bien, con esto lo que podríamos hacer nosotros es filtrar qué candidatos cumplen o no con los requisitos que nosotros tenemos. Pero acuérdense que la idea de este formulario va a ser evaluar, no sé, cientos de postulantes. Entonces también lo que queremos es que nos identifique y nos ordene cuáles son los mejores y que nos seleccione en este caso al mejor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, fíjense acá que nosotros vamos a poner una base de puntaje. ¿Qué es esto y para qué sirve? Bueno, yo lo que voy a hacer acá, y por esto digo que es muy importante que ustedes piensen en el formulario antes de poder armarlo, para poder armar todo esto y que sea de una manera consistente y sólida. Yo lo que voy a hacer acá es voy a evaluar, además de estas condiciones, algunos requisitos a los cuales les voy a poner un puntaje. Por ejemplo, los títulos. Vamos a evaluar el estudio que tiene. Entonces, yo necesito que de estos títulos, por ahí, si alguno de estos títulos
coincide, o lo que es la experiencia de académica, coincide con algo que yo estoy buscando o algún título que estoy buscando, por ejemplo en este caso puede ser, no sé, técnico en analista de datos, data science, etcétera, yo le voy a poner un puntaje. Y ese candidato va a sumar algún tipo de puntos. En este caso yo puse algunos así al azar que también coinciden con lo que son los títulos que están puestos por los candidatos ficticios. Ustedes obviamente esto lo van a tener que trabajar más fino para ver qué tipo de palabras o qué tipo de títulos pueden estar o no en los perfiles que van a estar buscando o que van a completando los candidatos. Pero bueno, esto por eso es un trabajo más fino de cada una de las búsquedas, pero es muy importante completarlo. Yo en este caso puse los títulos que están buscando y si alguno de estos expectativas, o mejor dicho, de estas habilidades o conocimientos que tiene el candidato coincide con lo que estoy buscando, le voy a dar un puntaje en base a qué tan importante me parece para mí este conocimiento para este puesto. Por ejemplo, en este caso, técnico de datos tiene 3 puntos, analista de datos tiene 3 puntos, data science, que es digamos lo más importante de analista de datos, tiene 5 puntos, pues sería algo muy importante. Excel avanzado tiene 4, Data Analytics tiene 4, Power BI 4, SQL avanzado 4 y análisis de datos 3 puntos también. Lo mismo es para los puestos. Si el candidato en algún puesto ha trabajado en algún puesto que realmente nos interese y que tenga experiencia en el área que estamos buscando, le vamos a poner también un puntaje en base a qué tan importante es esa experiencia para nosotros. Por ejemplo, es especialista en BI, bueno, 2 puntos. En Business Intelligence, 3 puntos. Especialista en datos, 2 puntos. Análisis así, bueno, así sucesivamente hasta el más alto, que puede ser, por ejemplo, en este caso, Data Engineer, que tiene 5 puntos. Y acá también lo que vamos a evaluar es, ¿se acuerdan todo esto que pusimos de habilidades y que tenga solamente 3 o 4 opciones? Bueno, ¿para qué lo pusimos? También justamente para poder asignarle un puntaje y que esto sea mucho más fácil de evaluar. Entonces, cada vez que el candidato en cada una de estas posiciones o de estas habilidades responde que no va a sumar un punto. Si responde que es básico, suma 2 puntos. Si responde que tiene un conocimiento intermedio, 4 puntos. Y si responde que es avanzado, suma 6 puntos. De esta manera, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a evaluar todas las respuestas que nos parecen realmente importantes y en base a la respuesta que da el candidato en cada uno de los campos, vamos a sumarle o asignarle un puntaje que puede ser 0 o puede ir sumando. Bien, entonces dicho esto, vamos a empezar a implementar esto en nuestra tabla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir acá y vamos a ir al puntaje de estudio. ¿Cómo vamos a hacer la búsqueda del puntaje? Bueno, con una función que venimos usando un montón, que es sumar si conjunto. Sumar si conjunto, ya la vimos en todos los últimos videos, pero bueno, si no lo recuerdan, vayan para atrás y vean, hay un video exclusivo de cómo hacer sumas y sumas con condicionales, vayan y veanlo que les va a ser muy útil. Bien, ¿qué es lo que vamos a buscar entonces? Lo primero que nos pide es el intervalo de suma. Estamos en la parte de estudio, entonces vamos a ir a la base de puntaje. Bien, y vamos a elegir que el intervalo de suma va a ser esto, el puntaje de la parte de estudios. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el primer criterio? Bueno, el primer criterio va a ser alguna de estas palabras claves, ¿no? Si alguna de estas palabras o alguno de estos títulos o carreras es el que coincide con el puesto que puso o el estudio que puso el alumno, le vamos a sumar algún punto. Entonces, dicho esto, el intervalo, y vamos a ir al criterio. El criterio va a ser, justamente, vamos a ir al primer puesto. Acá, vamos a ir a la parte del primer título. Título 1, acá. Bien, se me fue. Título 1, bien. Seleccionamos y vamos a cerrar. Le damos Enter. En este caso está bien. El candidato no sumó ningún punto, fíjense. Esto está en 0. ¿Por qué no sumó algún punto? Bueno, porque la primera respuesta que dio, fíjense acá, en título es bachiller comercial. Bien, esto podría hacerlo una suma para la columna del título 1 o una suma para la columna del título 2 y después sumar todo. Pero para ahorrar un poquito de fórmula, lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a hacer la misma. Esta sumar sí, le vamos a hacer una suma. Vamos a sumar este resultado. Le vamos a sumar otro sumar sí conjunto. Vamos a ponerlo acá y donde vamos a evaluar exactamente lo mismo, porque la búsqueda es el mismo puntaje de el mismo campo de estudio, pero también en la respuesta que dio en el estudio 2 o la opción de título 2, ¿no? Entonces vamos a ir acá, título 2, bien, es lo mismo y acá lo único que tenemos que hacer es, espera que se me fue, vamos a ir de nuevo, acá, listo, estamos acá, hay que cambiar F2, que es la celda del título 1,
Y esto lo vamos a cambiar por la celda del título 2, que en este caso está, déjame verle, acá. Es K2 en vez de F2, entonces cambiamos por K2. Bien, le damos Enter. Y fíjense que acá autocompleta. Y ya tenemos un montón de puntajes para los candidatos en base a la respuesta que dieron en la parte de estudios. En la parte de experiencia laboral vamos a hacer exactamente lo mismo. Es más, vamos a copiar esta fórmula para no tener que estar escribiendo todo lo mismo. Total, es muy parecida. Y acá lo que vamos a cambiar es los campos o los rangos. Por ejemplo, en este caso, el puntaje, en vez de ser de entre A y B, va a ser el puntaje de suma va a ser en la columna E. Y el puesto que estamos buscando está en la columna D. Entonces acá, vamos de nuevo, lo que hacemos es cambiamos acá. Esto está en la D, que me sume los puntos que están en la D y que me lo sume de la columna E, es decir, lo que coincida con la columna E, perdón. Creo que me hice lío, a ver, esto estaba, es al revés, en E está el puntaje y en D está el intervalo de la condición, entonces sería E para que me sume el puntaje de la columna E y acá que me busque la condición en D. Perfecto esto. Ahora lo que yo voy a hacer acá es reemplazar la celda F2 por la celda del puesto 1, ¿no? El donde puso en la descripción o el título del puesto que tuvo el candidato. En este caso está en la celda P2. Bien, y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar. Vamos a pegar acá. Reemplazamos esta fórmula por la otra, donde tenemos la parte de experiencia laboral. Y cambiamos el puesto de P2, de P1, mejor dicho, perdón, el puesto de P2 por el puesto 2, donde puso la siguiente experiencia o el siguiente título de el trabajo donde estuvo. Entonces vamos a cambiarlo por U2. Le damos Enter. Bien. Excelente. Y acá ya tenemos un nuevo puntaje de experiencia. Ahora vamos a hacer lo mismo con el tema de las habilidades. Esto va a ser un poquito más largo porque son un montón de habilidades. Así que vamos a tener que hacer una concatenación bastante más larga de sumas. Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo un poquito más rápido. A ver, veamos. Igual, sumar, punto, sí, conjunto. Vamos a hacer todo de nuevo, vamos a ir desde la base de puntaje. Lo que queremos sumar es el puntaje de, punto y coma, la columna de habilidades. Y que estas habilidades coincidan, vamos acá de nuevo a la parte de respuestas. Fíjense que esto va a haber que hacerlo varias veces con todos los campos donde tenemos alguna habilidad. En este caso, por ejemplo, vamos a arrancar con MetaAd, que está en Z2. Bien, acá tendríamos la primera evaluación de la primera habilidad. Vamos a hacerle más. Y vamos a borrar esto que se nos fue. Bien, vamos a volver a donde estábamos antes, que es acá. Bien, copiamos esta fórmula, la pegamos. Y ahora lo que reemplazamos, vamos reemplazando cada una de las celdas. Entonces acá necesitamos que sume la parte de Instagram. A2, excelente. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer copiar y pegar la fórmula. Y vamos a hacer que nos sume ahora la celda de Excel, AB. Entonces AB2 también lo va a sumar. Vamos a pegar acá. Y vamos a hacer lo mismo exactamente con cada una de los campos de habilidad, ¿no? Bien, terminamos ya. Las funciones están evaluando cada uno de los campos de habilidad en base a la experiencia que tiene y la respuesta que dio el usuario. Le vamos a dar Enter y ahí tenemos, le damos acá a autocompletar y perfecto, fíjense, ya tenemos también completo los tres parámetros por los cuales yo estoy evaluando el puntaje del candidato. Por la respuesta que dio en los estudios, la respuesta que dio en la experiencia que tiene laboral y también por las habilidades que dijo que conoce y en qué nivel las conoce. Ahora lo único que nos resta es hacer esta suma. Sumamos todos los puntajes, le damos Enter. Bien, y acá lo que hacemos, tiramos para abajo y ya tenemos la respuesta del total de cómo les fue a estos candidatos en base a la respuesta que dieron y a las expectativas que nosotros tenemos para el puesto. Ahora lo único que nos queda es ver cuál es el candidato ganador. Fíjense que nosotros quisiéramos, podríamos hacer directamente filtrar esto y ir viendo en base a quienes cumplen las condiciones y ver cuál es el que tiene el mayor puntaje.
Pero de nuevo, imaginemos que esta es una búsqueda que está activa, entonces se va a seguir completando lo que es el formulario porque van a seguir llegando currículums, entonces esto tiene que estar activo, esto tiene que ir actualizándose cada vez que nosotros refrescamos para poder ir viendo qué otros candidatos se van posicionando mejores que otros y esto tiene que ir actualizándose todo el tiempo, entonces no nos va a servir ir filtrando porque vamos a tener que ir filtrando una vez tras otra, qué sé yo, nos conviene hacer algo que directamente nos dé el resultado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a una solapa que se va a llamar resultado. Y lo que vamos a hacer lo primero es, vamos a copiar todos los encabezados que tenemos. Así, vamos a hacer esto, vamos a copiar todos los encabezados para que sea exactamente, tenga el mismo formato que tenemos en nuestra tabla base. Le vamos a dar Enter. Bien, copiamos todo, copiamos absolutamente todo. Y vamos a usar una opción que se llama, o mejor dicho, una fórmula que si no la conocen, se la voy a presentar. La fórmula se llama Filter. ¿Qué es lo que nos permite hacer Filter? Bueno, nos permite filtrar un intervalo en base a alguna condición que nosotros queramos. Por ejemplo, fíjense, yo acá voy a filtrar, vamos a ir a respuestas, voy a filtrar, vamos para acá, bien, todo, voy a filtrar todo es más, voy a filtrar todas las columnas que tengo, donde tengo información, donde tengo toda mi tabla, filtro todo, voy hasta el fondo de todo y filtro hasta puntaje total. Bien, le voy a decir que quiero que me filtre todo este rango, pero ¿qué es lo que tengo que darle yo? Primero voy a dar el rango que quiero que me tome, que quiero que me evalúe. Y ahora fíjense que lo siguiente que me pide es una condición. Entonces, ¿qué condición le voy a dar yo? Voy a hacer igual un video explicando a usar filter y usar estas fórmulas que creo yo que quizás va a ser importante, pero bueno, veamos cómo se entiende ahora. Lo que me va a pedir ahora es una condición. Bien, ¿cuál es la condición que va a evaluar acá? Acuérdense que lo primero que yo quería es que me evalúe si el candidato cumple o no los requisitos esenciales de la búsqueda. Entonces, yo quiero que me evalúe la columna AO y que todo lo que sea igual así me lo filtre. Entonces voy a darle Enter. Ya está, tengo esto, fíjense, tengo el rango que voy a filtrar y el parámetro o la condición por la cual voy a filtrar. Todo el rango, toda mi tabla, y la voy a filtrar por la columna AO, donde cada vez que diga sí, me traiga esta información. Le vamos a dar Enter. Bien, y fíjense que acá, bueno, esto me tomó acá como si fuera parte de la tabla, no importa, no hay ningún problema. Pero fíjense que acá me trajo solamente los candidatos donde la columna AO es sí, ¿sí? Me descartó todos los candidatos que no cumplen con los requisitos, es decir, que en la columna AO se evaluó como no. Esto, imagínenlo de nuevo, imagínense que tienen 200, 300 postulantes. Es mucho más fácil que te filtre y ver solamente los que están cumpliendo las expectativas que estar filtrando a ojo o filtrando de manera manual. Ahora ya tenemos la primera parte, pero queremos también que nos ordene, que siempre nos ponga al candidato con mayor puntaje, con mayor habilidad, siempre arriba del otro, que nos ordene de mayor a menor. Entonces lo que vamos a hacer acá, a esta función, vamos a tocar la columna, la celda A3 donde tenemos nuestra fórmula. Lo que queremos es que nos lo ordene. Entonces vamos a usar otra fórmula que se llama sort, que esto lo que hace es ordenar una tabla según los criterios. Fíjense que acá lo primero que nos pide es el intervalo que queremos que ordene, en este caso toda nuestra función filter, que es toda nuestra tabla, punto y coma. Fíjense que acá lo que nos pide es la ordenación de la columna. Yo sé que en este caso, bueno, ¿qué sería? El orden de la columna por la cual yo voy a hacer, que voy a tomar el número para poder ordenarlo. En este caso yo tengo que tomar la columna AS, que AS no voy a poner AS, sino tengo que poner el número de la columna desde el rango. Como acá yo arranco desde la primera columna, desde A, tendría que contar hasta AS para ver qué número de columna es. Yo en este caso ya los conté, sé que es la columna 44. Y acá lo último que me pide es que ponga verdadero si el orden es ascendente, como quiero que me ordene de manera ascendente, es decir, 1, 2, 3, 4, o que no ponga nada, voy a dejarlo vacío, si yo quiero que esto me lo ordene de manera descendente, no punto y coma, perdón, voy a poner acá punto y coma, y lo dejo vacío. Bien, yo obviamente lo quiero descendente porque quiero que me ponga primero lo que más puntaje tiene a lo que menos. Entonces lo dejo vacío, punto y coma, lo dejo vacío, le doy Enter. Y fíjense como ya directamente me ordenó a los que tienen el mayor puntaje al menor puntaje. Fíjense, el primero sería Marcos Báez. Vamos a ir a buscar al fondo de todo y fíjense que me puso
el primero que tiene 52 puntos, después me puso el que tiene 39, 34, 31 y así me ordenó todos los candidatos en base a los criterios que yo tenía y según este primer análisis lo que me sugiere es que Marcos Báez es la persona de los que se postuló más idónea para cumplir el puesto en base a los filtros que yo puse y a las expectativas que yo tenía. Así que fíjense muchachos, que simple, o no sé si simple, quizás es un poco complejo la parte del armado y la parte de la estructura y de programar que esto funcione, pero una vez que lo tienen, imagínenlo o escálenlo para cualquier tipo de búsqueda que hagan, lo fácil que sería por lo menos empezar a filtrar y poder solamente quedarse y analizar los datos de los candidatos más idóneos según las cualidades que nosotros fuimos requiriendo. Nada, entiendo que es un video un poco largo, pero era un tema bastante complejo, quizás un poquito, insisto, como dije al principio del video, un poco más difícil y un poco más complejo quizás de armar y de organizar que videos anteriores, que quizás vimos algunas cosas un poco más simples, pero bueno, la idea también es que tengan de todo, ¿no? Que puedan ver que también la potencia que tiene esta herramienta y qué cosas se pueden hacer y realmente cómo puede facilitarnos un montón la experiencia y el uso y el trabajo del día a día y qué cosas o qué potencia puede llegar a tener y qué otras cosas podemos ir haciendo. Así que vamos a ir mechando algunas cosas más fáciles, otras cosas un poco más complejas y después también digamos videos un poco más explicativos de funciones, etcétera, como vimos el otro día con Buscar X. Pero bueno, nada, esta es la idea del video, espero que les haya gustado, que les sea útil. Obviamente, como siempre les decimos, déjenos en los comentarios cualquier consulta, duda, comentario que tenga, que vamos intentando responderle a medida que nosotros obviamente podemos, pero siempre los leemos, siempre estamos ahí atentos para tratar de responderlos. Muchas gracias por seguirnos y lo único que te pido es, si llegaste hasta acá, como siempre te pido, deja tu like y suscríbete al canal si no estás suscrito, que realmente es lo que potencia los canales y hacen que se difundan, que en estos videos les lleguen a más personas y que realmente ayudan muchísimo a lo que es el crecimiento y las métricas del canal y al trabajo que estamos haciendo. Así que si te sirvió, si sentís que esto te sirvió, que realmente te puede llegar a ser útil aplicar esto para esto, una búsqueda o para cualquier otra cosa, o aplicar alguna de las cosas que vos fuiste viendo que no sabías, realmente aprendiste, te aportó algo, lo único que te pedimos es eso, déjanos tu like y suscríbete si no estás suscrito para no perderte ninguno de los videos que vamos a seguir haciendo a continuación. Bueno, muchas gracias por seguirnos, mi nombre, insisto, es Nahuel y soy parte de Breaking Good junto con Jorge. Muchas gracias, me despido, te saludo nuevamente y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos.